Hola, hoy vamos a aprender sobre la ley de senos. Esta es una aplicación especial de la trigonometría. Ya en un video anterior habíamos hablado de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente y la importancia de recordar cuál es cada una de ellas. Y habíamos hecho esta memotecnia. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el adyacente. ¿Cómo se llama la ley de senos? Pues podemos suponer que solo vamos a trabajar con esta razón trigonométrica, el seno de alfa. Es decir, tenemos que tener muy claro que vamos a estar trabajando solo con esta razón trigonométrica. Además, que en muchas ocasiones no se cuenta con una calculadora científica para sacar las razones trigonométricas, por lo tanto nos vamos a remitir a esta tabla de valores de las funciones trigonométricas. Y si vamos a usar esta tabla y no una calculadora científica, pues para la ley de senos únicamente nos vamos a concentrar en esta columna, en la columna del seno y por supuesto determinando lo que mide en grados cada uno de los ángulos. Bien, la ley de senos, como habíamos dicho, es una aplicación de la trigonometría, pero en este caso va a ser sumamente útil porque funciona en triángulos que no son rectángulos, es decir, triángulos que no tienen ni cateto ni hipotenusa porque no tienen un ángulo recto. Puede ser un triángulo acutángulo o podría ser un triángulo obtusángulo. El asunto es que no tenemos el ángulo de 90, que es el que era sumamente necesario para cualquier otra razón trigonométrica que vamos a aplicar. Entonces, tenemos que concentrarnos, como de costumbre en trigonometría, en lo que son los ángulos y los lados. Entonces, vamos a empezar por el ángulo A, este que está en esta esquina. Bueno, este ángulo A, mediante la ley de senos, se va a relacionar con el lado opuesto, ¿ok? Con el lado opuesto al ángulo. Lo mismo en este caso, el ángulo B se va a relacionar con su lado opuesto y así con cada uno de los tres ángulos de ese triángulo. Y lo vamos a relacionar de esta manera. Esto es la ley de senos. Dice que el seno del ángulo A sobre el lado opuesto es igual al seno del ángulo B sobre su lado opuesto, que es lo mismo que el seno del ángulo C sobre su lado opuesto. O sea, es una manera de verlo, pero también lo podemos colocar de esta manera, donde ponemos en estas razones los lados en la parte de arriba y los senos en la parte de abajo. Pero eso sí, muy importante, haciendo coincidir el seno del ángulo con su lado opuesto. De estas dos formas podemos interpretar o podemos utilizar la ley de senos. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo tenemos que averiguar la medida del lado B de un triángulo obtusángulo. Sabemos que es obtusángulo porque tiene un ángulo de 105 grados, es decir, de un ángulo obtuso. El lado B, este de acá, es desconocido. Lo único que tenemos son las medidas del ángulo C, del ángulo B y del lado A. Entonces podemos utilizar la ley de senos. Para eso lo primero que tenemos que hacer es averiguar la medida del ángulo A. Pero eso es sumamente sencillo porque tenemos que recordar que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados. Es decir, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, que es 45 grados, más la medida del ángulo C, que es 105 grados, nos tiene que dar 180. Por lo tanto, la medida del ángulo A tiene que medir 30 grados, ¿verdad? Si sumamos 30 grados más 45 más 105, eso nos va a dar 180 grados. Así que ya tenemos la medida del ángulo A. Ahora sí podemos utilizar la ley de senos, que la ley de senos dice que el seno de A, de la medida del ángulo A, sobre su lado opuesto, va a ser igual al seno del ángulo B entre su lado opuesto. Esa es la parte de la ley de senos que vamos a utilizar. Solamente vamos a ocupar estas dos razones para poder aplicarla. Entonces vamos a sustituirla por valores numéricos. Sabemos que el seno de ángulo A sería entonces seno de 30 grados. Y el lado opuesto al ángulo A, es decir, 6 metros.
Luego, seno del ángulo B. Ok, sabemos que el ángulo B mide 45 grados, entonces sería seno de 45 entre el lado B, pero no sabemos cuánto mide el lado B, así que lo ponemos en forma de variable. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Pero esto va a ser bastante sencillo porque hay una forma de solucionar este tipo de ecuaciones, que es la igualdad de dos razones, es decir, dos, como por decirlo de alguna manera, como dos fracciones, ¿verdad? Pero no son fracciones realmente. Bueno, entonces para resolver esto, el truco es multiplicar los que se encuentran en diagonal. Entonces, veamos, podría ser multiplicar seno de 30 por b o multiplicar 6 por seno de 45. Lo que vamos a hacer es multiplicar 6 por seno de 45. ¿Por qué? Porque esa y no la otra. Porque 6 es un número y seno de 45 también. Entonces vamos a multiplicar los dos valores numéricos de la ecuación que están en diagonal. 6 por seno de 45 y eso lo vamos a dividir entre el número que todavía no hemos usado. ¿Cuál sería el número que nos sobró en esta ecuación? Ya utilizamos el 6, ya utilizamos el seno de 45. El otro valor numérico que anda por ahí es seno de 30. Entonces, ese es el número que vamos a utilizar para poner aquí en esta ecuación. Y el resultado de esa multiplicación y esa división nos va a dar el valor de b. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar en la tabla de valores trigonométricos cuánto es seno de 45 grados y cuánto es seno de 30. Entonces lo buscamos y lo anotamos. Entonces nos va a quedar así. 6 por seno de 45, que es 0,7071. Y eso lo vamos a dividir entre seno de 30. Lo buscamos y el seno de 30 es 0,5. Resolvemos esa multiplicación y esa división y eso nos va a dar el valor de b. Entonces 6 por 0,7071, eso nos da un valor de 4,2426. Eso es el valor de 6 por el seno de 45. Eso lo vamos a dividir entre el seno de 30, es decir, entre 0,5. Y eso va a ser el valor de b. Que nos da que b mide entonces 8,4852 metros. Ese sería el valor del lado b. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos que averiguar la medida del lado AC. Lo buscamos. AC está aquí. Observamos que este aparentemente no es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a averiguar cuánto mide el ángulo que nos falta. Recordemos, 180 es la medida de todos los ángulos internos juntos de un triángulo cualquiera. Entonces sería la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. Todo eso nos va a dar 180. Entonces, ¿cuánto debe medir el ángulo C? Bueno, pues el ángulo C debe tener una medida de 63 grados para que todos juntos sumen 180 grados. Muy bien, ya ahora sí que conocemos la medida del ángulo C, que es 63 grados, ya podemos aplicar la ley de senos. Vemos que este no es un triángulo rectángulo. Al no ser un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar perfectamente la ley de senos. Dice la ley de senos que el seno del ángulo A sobre su opuesto, sobre el lado opuesto, es igual al seno del ángulo B sobre la medida de su lado opuesto, que le vamos a llamar B minúscula, y que el seno del ángulo C entre la medida de su lado opuesto, todas esas son iguales. Entonces, vamos a plantear la ecuación correspondiente. Vamos a usar, no podemos usar seno de 42 entre A,
porque no sabemos cuánto mide A y tampoco sabemos cuánto mide B. Entonces tendríamos dos incógnitas. Esa no la vamos a usar, esa no. Vamos a utilizar seno del ángulo B, que sería seno de 75 grados, entre su lado opuesto, que es B, que ese es el valor que andamos buscando. Eso va a ser igual al seno del ángulo C, que ese ángulo sí lo conocemos, que mide 63 grados, entre su lado opuesto, que es 22 centímetros. Ese lado sí lo conocemos. Entonces, por eso es que vamos a usar esta parte, digamos, de la ley de senos. No podemos usar el ángulo A porque no conocemos cuánto mide el lado A. Entonces, ese no lo usamos, usamos esta ecuación de acá. Muy bien, como lo hicimos en el ejemplo anterior, para poder resolver esta ecuación vamos a multiplicar en diagonal. Vamos a multiplicar en diagonal los valores numéricos que existan. Entonces, ¿cuáles son los valores numéricos aquí que quedaron en diagonal? Sería seno de 75 grados por 22. Y ese resultado lo vamos a dividir entre el valor numérico que no hemos usado, que en este caso sería el valor de seno de 63. Ese es el que no hemos usado todavía. Por lo tanto, eso va a ser igual a B, que es el lado que me hace falta. Muy bien, entonces buscamos el valor numérico que tiene seno de 75 y eso es aproximadamente 0,9659. Eso lo vamos a multiplicar por 22 y lo vamos a dividir entre el valor de seno de 63. Buscamos cuál es el valor del seno de 63 y eso es aproximadamente 0,8910. Eso nos va a dar cuánto mide B. Así que hacemos esas multiplicaciones y esa división y su resultado nos va a dar el valor que andamos buscando, que en este caso sería un valor aproximado de 23,8494 centímetros. Ese sería entonces el valor obtenido del lado B. Como práctica, ya una vez que ya sabemos la medida del lado B y también del lado C, puedes sacar cuánto mide el lado A. Entonces eso lo dejo como práctica para ver si qué tal comprendiste este tema. Bueno, nos escuchamos pronto en otro video. Adiós.